Cuando comenzó la guerra en Ucrania en febrero de 2022, gran parte del mundo asumió que Rusia estaba dando un salto al vacío. Analistas políticos, economistas y medios de comunicación occidentales coincidían en que Moscú no podría resistir la embestida económica que se avecinaba. Se hablaba de una respuesta global sin precedentes, una serie de sanciones diseñadas para asfixiar la economía rusa y obligar al Kremlin a retroceder. Las previsiones eran claras: Rusia enfrentaría un colapso económico, su moneda se desplomaría, y la presión interna obligaría al presidente Vladimir Putin a negociar la paz. Sin embargo, la historia que se ha ido escribiendo en estos 3 años es radicalmente distinta. Contra todo pronóstico, Rusia ha conseguido mantenerse a flote e incluso prosperar en medio de una tormenta geopolítica. Su economía, lejos de desmoronarse, ha mostrado signos inesperados de vitalidad. En 2023, el crecimiento fue del 3,6% y en 2024 alcanzó el 4,1%. El desempleo tocó mínimos históricos con un 2,5% y los ingresos por exportaciones energéticas superaron los 220.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que una nación sancionada por gran parte del mundo haya logrado estos resultados? Hoy analizaremos los factores clave detrás de esta resiliencia rusa. Exploraremos cómo el Kremlin ha logrado redirigir sus rutas comerciales, sustituir productos importados y aprovechar nuevas alianzas estratégicas en Asia, Medio Oriente y África. También veremos el papel que ha jugado la política interna en mantener la cohesión social y económica dentro del país. Pero eso no es todo. Esta historia también revela cómo las predicciones tradicionales sobre el poder económico ya no se ajustan tan fácilmente a la realidad. Las dinámicas globales están cambiando, y lo que está ocurriendo en Rusia podría marcar el inicio de una nueva era en la que las sanciones dejan de ser el arma económica definitiva que alguna vez fueron. Así que si te interesa entender por qué Rusia no solo resiste, sino que avanza en medio del aislamiento, quédate con nosotros. Hoy revelaremos los movimientos clave detrás del renacimiento económico ruso, una historia que podría cambiar el equilibrio de poder mundial para siempre. Y antes de continuar, te invitamos a suscribirte a este canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo contenidos que van más allá de los titulares y nos ayudan a comprender el mundo en toda su complejidad. La resiliencia de Rusia frente a la guerra económica. En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, la reacción del mercado fue inmediata y dramática. El rublo sufrió una caída abrupta, perdiendo casi un 40% de su valor frente al dólar estadounidense. En Moscú, el pánico se apoderó de la población. Las largas filas en bancos y cajeros automáticos eran la imagen del día. A nivel internacional, los expertos ya comenzaban a preparar el terreno para lo peor. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaba sin titubeos que las sanciones económicas destruirían la capacidad de Rusia para continuar con su agresión. Los medios occidentales se sumaban a esta narrativa, pronosticando el colapso inminente de la economía rusa en cuestión de meses. Sin embargo, la historia que siguió a esos primeros momentos de incertidumbre fue sorprendente. En lugar de caer bajo el peso de las sanciones, Rusia mostró una capacidad de adaptación que desconcertó a analistas y políticos por igual. A pesar de las severas restricciones impuestas, el Kremlin no solo logró estabilizar su economía, sino que comenzó a recuperar terreno rápidamente. ¿Cómo fue posible? ¿Qué tácticas adoptó Moscú para neutralizar la presión económica internacional? Hoy exploraremos las estrategias clave que Rusia utilizó para sortear la crisis económica que Occidente había previsto como inevitable. El poder de las exportaciones energéticas. Una de las claves para la supervivencia económica de Rusia ha sido, sin lugar a dudas, su sector energético. Como tercer mayor productor de petróleo del mundo, Rusia cuenta con un recurso que, a pesar de las sanciones, sigue siendo esencial para muchas naciones. Frente a la prohibición de Europa y Estados Unidos de importar petróleo ruso, Moscú reaccionó con una maniobra estratégica que sorprendió a los analistas. En lugar de verse obligada a reducir su producción o rendirse ante las presiones internacionales, Rusia redirigió rápidamente sus exportaciones hacia nuevos mercados, en particular Asia. China e India se convirtieron en socios clave en este cambio de rumbo. A través de acuerdos bilaterales y ofreciendo descuentos atractivos, Rusia logró asegurar su lugar en estos mercados. En 2024, el comercio entre Rusia y China alcanzó cifras récord, superando los 240.000 millones de dólares. Por su parte, India, que antes importaba de manera limitada, multiplicó su consumo de petróleo ruso, pasando de casi nada a 1,8 millones de barriles por día. La flota en la sombra, un secreto estratégico. Pero la respuesta de Rusia no se limitó solo a acuerdos comerciales. En 2024, el Kremlin introdujo una táctica menos conocida, pero sumamente eficaz, la creación de una flota en la sombra. Esta flota estaba compuesta por más de 400 buques petroleros, operados por empresas que no cumplían con las sanciones occidentales, lo que les permitía sortear las restricciones de manera discreta.
Estos buques, que operaban al margen de las grandes compañías navieras internacionales, estaban registrados bajo nombres y banderas poco transparentes, principalmente en regiones de Medio Oriente y Asia. El funcionamiento de esta flota en la sombra era ingenioso. Los barcos a menudo apagaban sus dispositivos de rastreo GPS, dificultando su localización por parte de las autoridades internacionales. Para eludir la detección, los buques cambiaban frecuentemente de ruta, empleando una táctica conocida como transferencia de barco a barco. En esta práctica, el petróleo se transbordaba discretamente de un barco a otro en alta mar, sin que se pudiera rastrear de manera efectiva su origen ni su destino. Este sistema permitía que Rusia continuara exportando su petróleo a pesar de las sanciones, abasteciendo a mercados clave mientras evitaba los bloqueos impuestos por Occidente. De este modo, el Kremlin no solo sorteó las restricciones, sino que también creó una red de suministro que dificultó a los gobiernos occidentales ejercer presión sobre su economía. El impacto de la geopolítica y nuevas alianzas. Además de las estrategias relacionadas con la energía, Rusia ha reforzado su posición internacional a través de alianzas estratégicas. La invasión de Ucrania también impulsó un acercamiento más estrecho con países de Asia, Medio Oriente y África, que han visto en Rusia una oportunidad para diversificar sus fuentes de energía y fortalecer sus lazos políticos. Este nuevo eje de cooperación ha dado a Rusia un margen de maniobra adicional para sortear las sanciones, creando una red de apoyo que ha sido fundamental para su resiliencia. Estos movimientos no solo muestran la adaptabilidad de Rusia frente a las sanciones, sino que también ilustran un cambio en el equilibrio de poder global. Los actores no occidentales, en su mayoría con economías en crecimiento y un interés común en desafiar la hegemonía económica de Occidente, han jugado un papel crucial en el renacimiento económico de Moscú. La estrategia de la flota en la sombra y el éxito de las exportaciones rusas. Mediante la astuta estrategia de la flota en la sombra, Rusia logró burlar las sanciones occidentales y seguir exportando grandes cantidades de petróleo a mercados clave. Países como China, India y Turquía, que no se alinearon con las restricciones impuestas por Occidente, se convirtieron en receptores cruciales de las exportaciones energéticas rusas. Lo más sorprendente de todo fue que, lejos de reducirse, el sector energético de Rusia no solo se mantuvo, sino que incluso prosperó en medio de la presión internacional. El año 2024 fue un testimonio de esta resiliencia. Rusia obtuvo más de 220.000 millones de dólares en exportaciones energéticas, casi alcanzando los niveles previos al conflicto. La capacidad del país para adaptarse y diversificar sus rutas comerciales, utilizando la flota en la sombra y desarrollando nuevas relaciones con potencias energéticas, permitió que las sanciones no lograran el efecto devastador que muchos esperaban. Esta adaptación mostró la increíble flexibilidad de la economía rusa frente a las sanciones. El cambio hacia una economía de guerra. El conflicto en Ucrania también empujó a Rusia hacia lo que los economistas llaman una economía de guerra. Este tipo de economía se caracteriza por un aumento masivo en la producción de bienes militares y el impulso de proyectos de infraestructura que apoyan directamente los esfuerzos bélicos. Tras el inicio de la invasión, el gobierno ruso no dudó en redirigir vastos recursos hacia su aparato militar, incrementando de manera exponencial el gasto en defensa. Para 2024, Rusia alcanzó un nivel récord de 132.000 millones de dólares en gasto militar, lo que representó casi el doble en comparación con los primeros días del conflicto. Este aumento del gasto militar no solo fortaleció la capacidad bélica del país, sino que también actuó como un motor económico que generó empleo y reactivó sectores clave de la industria nacional. Un impulso a la producción industrial y el empleo. El impacto económico de este gasto fue inmediato. Las fábricas dedicadas a la producción de equipamiento militar, como tanques, aviones y municiones, aumentaron considerablemente su producción. En consecuencia, miles de nuevos empleos fueron creados en sectores como la industria pesada, la fabricación de armas y la tecnología. A medida que la demanda de estos productos crecía, otras industrias complementarias, como el acero, la electrónica y la logística, experimentaron un crecimiento inesperado. Uno de los logros más notables fue la reducción drástica del desempleo. A medida que el gobierno invertía en estos sectores y las fábricas se expandían, la tasa de desempleo en Rusia alcanzó un mínimo histórico de solo 2,5% a finales de 2024. Este fue el nivel más bajo en décadas, un reflejo del dinamismo de la economía rusa y la eficacia de su estrategia para absorber el impacto de las sanciones. Sustitución de importaciones y expansión de la industria nacional. Un aspecto esencial de la estrategia económica de Rusia fue su capacidad para sustituir los productos que antes importaba de Occidente. Las sanciones bloquearon el acceso a muchas tecnologías y bienes manufacturados, pero las empresas rusas rápidamente tomaron el relevo. El gobierno incentivó a las industrias nacionales a crear soluciones locales para cubrir la brecha dejada por las importaciones occidentales. Las fábricas, especialmente en el sector tecnológico y de manufactura, comenzaron a adaptarse rápidamente, produciendo productos que antes provenían de fuera del país.
Desde microchips hasta equipos industriales, Rusia aceleró el desarrollo de nuevas capacidades internas. Este impulso permitió no solo cubrir la demanda interna, sino también posicionarse como un competidor más fuerte en mercados donde antes dependía de proveedores externos. Grandes proyectos de infraestructura. Otro aspecto clave en el éxito de la economía rusa fue la inversión en infraestructura. Grandes proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y bases militares no solo facilitaron el apoyo logístico para el ejército, sino que también estimularon las economías locales. Estas iniciativas generaron miles de nuevos empleos en diversas regiones, mejorando la conectividad del país y asegurando que las zonas menos desarrolladas también se beneficiaran del crecimiento económico. Desafíos a largo plazo. A pesar del éxito a corto plazo de la estrategia de economía de guerra, los economistas advierten que los efectos a largo plazo podrían no ser tan positivos. Depender excesivamente del gasto militar y de la producción interna podría generar ineficiencias, inflación y una desaceleración en la innovación. La economía de guerra, aunque efectiva para mantener la estabilidad en tiempos de crisis, podría poner a Rusia en una posición vulnerable si las condiciones globales cambian. Sin embargo, hasta ahora, la respuesta económica de Rusia ha sido sorprendentemente exitosa. La habilidad del Kremlin para adaptarse y encontrar soluciones alternativas ante las sanciones ha permitido que su economía no solo sobreviva, sino que crezca en medio de la adversidad. Al igual que ocurrió con las sanciones financieras en 2022, Moscú ha demostrado una resistencia que muchos pensaban imposible. Desafiando las expectativas y demostrando que las sanciones no siempre son la herramienta definitiva para cambiar el curso de un conflicto. La desdolarización y la respuesta de Rusia. Una de las medidas más decisivas impuestas por Occidente fue restringir la capacidad de Rusia para utilizar el dólar estadounidense, la moneda dominante en el comercio global. Esta estrategia tenía como objetivo aislar aún más a Rusia de la economía mundial, pero Moscú respondió rápidamente con una táctica de desdolarización que sorprendió a muchos. En lugar de depender del dólar, Rusia comenzó a comerciar utilizando otras monedas como el yuan chino, la rupia india, la lira turca e incluso metales preciosos como el oro. El componente más significativo de esta estrategia fue la intensificación del comercio con China utilizando el yuan. Para 2024, casi la mitad del comercio entre Rusia y China ya no se realizaba en dólares, sino en sus monedas locales. Esta decisión redujo considerablemente la vulnerabilidad de Rusia a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, ya que les permitía operar fuera del sistema financiero dominado por el dólar. Por ejemplo, el comercio entre Rusia y China alcanzó un récord histórico de $240.000 millones en 2024, y gran parte de esta cifra se realizó en yuanes o rublos, evitando por completo el sistema financiero basado en el dólar estadounidense. India, que anteriormente mantenía un bajo volumen de comercio con Rusia utilizando su propia moneda, también se unió a la estrategia de desdolarización. Para 2024, productos clave como petróleo, gas y otros bienes fueron intercambiados utilizando rupias indias. De esta forma, Rusia e India establecieron canales de pago directos, eliminando la necesidad de intermediarios financieros occidentales. Esta reorientación del comercio no solo permitió que las transacciones siguieran fluyendo sin interrupciones, sino que también fortaleció los lazos económicos entre Rusia y otras naciones que no se alinearon con las sanciones occidentales. Además, como medida precautoria, Rusia comenzó a acumular oro, considerado una alternativa segura frente a las incertidumbres económicas internacionales. Para finales de 2024, las reservas de oro de Rusia superaron las 2.400 toneladas, consolidando aún más su posición financiera. El impacto de los BRICS. El segundo pilar detrás de la resiliencia económica de Rusia fue el apoyo de la alianza BRICS, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta alianza, formada inicialmente en 2009, tiene como objetivo contrarrestar la hegemonía económica de las potencias occidentales. Frente a las crecientes sanciones occidentales, Rusia profundizó sus lazos con sus socios del BRICS, obteniendo una red de apoyo comercial y político que fue crucial para mitigar los efectos de las sanciones. A medida que las sanciones se intensificaron en 2022, las naciones del BRICS incrementaron su comercio con Rusia. Países como Brasil y Sudáfrica también aumentaron la importación de productos rusos, tales como recursos naturales, fertilizantes y metales, que son esenciales para sus economías. El apoyo de estos países no solo permitió que Rusia mantuviera su flujo de exportaciones, sino que también proporcionó nuevos mercados que reemplazaron muchos de los perdidos por la interrupción del comercio con Occidente. El comercio total entre Rusia y los países BRICS superó los $300.000 millones en 2024, lo que representó un sustituto efectivo de los mercados occidentales. Este crecimiento se sustentó en acuerdos bilaterales que, además de reducir la dependencia del dólar, fortalecieron las economías de los países miembros y les otorgaron mayor independencia frente a las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea. Expansión del BRICS y nuevas oportunidades.
El BRICS no solo ayudó a Rusia a mantenerse económicamente estable, sino que también aceleró su expansión a nivel global. En 2024, varios países adicionales empezaron a expresar interés en unirse al bloque, lo que refleja un cambio en las dinámicas del poder económico global. Con la incorporación de nuevas naciones en desarrollo, el BRICS ha comenzado a formar una alternativa más sólida y cohesionada a las instituciones financieras dominadas por Occidente, como el FMI y el Banco Mundial. Este grupo emergente de economías ha logrado diversificar su influencia en el comercio mundial y Rusia, con su fortalecida posición dentro de la alianza, ha emergido como un jugador clave en esta nueva configuración global. A medida que el BRICS se expande, es probable que continúe desafiando las estructuras financieras tradicionales y refuerce la tendencia hacia una mayor multipolaridad en la economía global. Uso de monedas locales y nuevas alternativas financieras. Rusia, como parte de su estrategia de resiliencia económica, no solo se ha alejado del dólar estadounidense, sino que también ha creado nuevos sistemas bancarios y canales de pago alternativos independientes de Occidente. Una de las instituciones clave en este proceso es el nuevo Banco de Desarrollo, NDB, establecido por los países BRICS para financiar proyectos de desarrollo fuera del control de las instituciones financieras tradicionales. Rusia ha aprovechado este banco para obtener miles de millones de dólares en préstamos, los cuales han sido destinados a grandes proyectos de infraestructura, iniciativas industriales y otros sectores estratégicos. Pero las ambiciones de los BRICS no se detienen allí. En 2024, se intensificaron las discusiones sobre la creación de una moneda común del bloque, una moneda BRICS, que permitiría a los países miembros y a otras economías en desarrollo comerciar sin depender del dólar estadounidense. Si se materializa, esta moneda común podría transformar radicalmente el panorama financiero global, debilitando el dominio del sistema financiero occidental y haciendo que sanciones como las impuestas a Rusia sean mucho menos efectivas. Consumo interno y baja deuda nacional. Aunque las estrategias externas, como el comercio con países BRICS y la venta de petróleo, jugaron un papel crucial en la estabilización de la economía rusa, igualmente importante fue el impulso al consumo interno y la solidez fiscal del país. Ante las sanciones, muchos anticiparon que los rusos reducirían su gasto debido a la incertidumbre. Sin embargo, el gobierno implementó rápidamente una serie de medidas para asegurar la estabilidad económica y mantener la confianza de los ciudadanos. Se introdujeron paquetes de estímulo económico, subsidios y ayudas financieras directas, lo que alentó a los rusos a seguir gastando con normalidad. Hoy en día, el consumo interno representa alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, PIB, de Rusia, lo que significa que la economía depende en gran medida de la actividad interna. Incluso en medio de la guerra y las sanciones, los rusos continuaron comprando bienes de consumo como alimentos, ropa, electrodomésticos y vehículos, lo que sostuvo a miles de empresas locales y millones de empleos en todo el país. Este impulso al gasto fue posible en parte por el bajo nivel de desempleo en Rusia, que se mantuvo estable durante todo el periodo de sanciones. Otro factor clave fue la baja deuda nacional de Rusia. Mientras países como Estados Unidos tienen una deuda pública que supera el 100% de su PIB, la deuda rusa se mantenía en alrededor del 17% en 2024. Esto le otorgó al gobierno un amplio margen para endeudarse si fuera necesario, lo que le permitió financiar programas de apoyo económico, infraestructuras y proyectos clave sin verse forzado a depender de préstamos internacionales. Confianza en la estabilidad financiera. Esta solidez fiscal contribuyó a una creciente confianza tanto en los inversores como en los ciudadanos rusos. Sabiendo que el gobierno no estaba sobreendeudado, los consumidores y las empresas mantuvieron una actitud más optimista en medio de la incertidumbre. Esto, a su vez, alimentó un ciclo positivo de gasto e inversión interna, que a su vez reforzó aún más la estabilidad económica del país. Desafíos a largo plazo. Sin embargo, a pesar de los avances significativos, Rusia aún enfrenta retos económicos a largo plazo. La dependencia de los recursos naturales, especialmente del petróleo y el gas, sigue siendo un riesgo en un contexto de fluctuaciones globales de precios y la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Además, la creación de nuevas alianzas y estrategias no garantiza inmunidad contra futuras presiones económicas o políticas. Sin embargo, la capacidad de Rusia para adaptarse y responder de manera estratégica a las sanciones ha demostrado una resiliencia que ha sorprendido tanto a expertos como a adversarios. Un desafío crucial al que se enfrenta Rusia en la actualidad es la inflación, un fenómeno que, en 2024, alcanzó un alarmante 9,2%. Esta tasa es significativamente superior a la que se registraba antes del inicio de las sanciones internacionales, lo que refleja las tensiones económicas generadas por las restricciones impuestas. Si la inflación sigue ascendiendo, podría ir erosionando paulatinamente el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos, lo que podría generar un descontento social de proporciones impredecibles.
Este tipo de inflación persistente no solo afecta a las clases más bajas, sino que también puede generar tensiones en el gobierno, lo que podría traducirse en disturbios y en una mayor polarización política en el futuro. Otro aspecto preocupante es la fuerte dependencia de Rusia del gasto militar y en defensa como motor de su economía. Aunque este enfoque ha servido para mantener el empleo y activar las fábricas a corto plazo, depende excesivamente de un sector que no siempre ofrece una rentabilidad sostenible. La sobreinversión en industrias militares puede significar que sectores clave como la tecnología, la ciencia y la industria civil se vean relegados, lo que frena la innovación y dificulta la diversificación económica. Esto puede hacer que Rusia, en lugar de convertirse en un competidor más fuerte a nivel global, se quede rezagada en comparación con otras economías emergentes que están invirtiendo en sectores más dinámicos y sostenibles. Las sanciones, que forman una parte fundamental de la estrategia occidental, también han tenido un impacto profundo en el acceso de Rusia a tecnología avanzada. Durante décadas, el país dependió de maquinaria de alta tecnología, software especializado y componentes electrónicos provenientes de Occidente para diversas industrias, desde la aviación hasta las telecomunicaciones. El bloqueo de estos suministros por las sanciones ha forzado a Rusia a desarrollar alternativas nacionales, lo cual, aunque ha producido algunos avances, no parece ser una solución definitiva a largo plazo. La falta de acceso a la última tecnología podría generar un estancamiento en sectores claves, dejando a Rusia en una posición vulnerable frente a las economías más avanzadas del mundo. En cuanto a la sostenibilidad de su modelo económico, la situación de Rusia es aún incierta. El crecimiento reciente de la economía rusa ha sido impulsado por medidas a corto plazo, como la redirección de exportaciones de petróleo hacia Asia, la creación de nuevas alianzas comerciales y el aumento de la producción militar. Sin embargo, estas estrategias podrían no ser sostenibles a largo plazo. La dependencia de mercados específicos o de la producción armamentística podría ser una fuente de inestabilidad económica, sobre todo si se presentan cambios en la demanda global o si el alto gasto en defensa comienza a convertirse en un lastre para las finanzas del Estado. Por lo tanto, para asegurar un futuro económico más estable, Rusia necesitará equilibrar con precisión sus inversiones en defensa con el fomento de sectores productivos y de innovación tecnológica. La clave para el futuro económico de Rusia no radica solo en su capacidad para mantener el poder militar, sino también en su habilidad para desarrollar un entorno empresarial competitivo y diversificado que pueda resistir los embates de una economía global cambiante. Este panorama lleva a una pregunta crucial para el mundo occidental: ¿funcionarán alguna vez las sanciones contra Rusia? Tras varios años de imposición de sanciones económicas, Occidente debe reconsiderar su enfoque. A lo largo de este periodo, Rusia ha demostrado una gran capacidad de adaptación, eludiendo muchas de las restricciones impuestas mediante el uso de monedas alternativas y sistemas bancarios no occidentales. Además, las sanciones han obligado a Rusia a estrechar lazos con países que también están descontentos con el orden económico global dominado por Occidente, como es el caso de las naciones del BRICS. Esta alianza, que antes no existía con tanta fuerza, se ha consolidado como una respuesta a las presiones externas. Dada esta resiliencia y adaptación por parte de Rusia, algunos expertos sugieren que las sanciones por sí solas no lograrán los objetivos políticos de Occidente. Más bien, podrían fortalecer a Rusia al incentivar la autosuficiencia, crear alianzas más profundas con naciones no occidentales y promover un sistema económico alternativo que desafíe la hegemonía occidental. La ironía de la situación es que, al intentar debilitar a Rusia, las sanciones pueden haber acelerado la creación de un sistema económico y político paralelo, capaz de operar sin depender de las estructuras dominadas por Occidente. Esta compleja realidad lleva a una reflexión más amplia: el equilibrio global de poder está cambiando, y con él, las estrategias tradicionales de influencia. La pregunta ya no es solo sobre el futuro de Rusia, sino sobre el futuro de la política global en su conjunto. ¿Serán las presiones económicas suficientes para moldear el orden mundial, o estamos ante el comienzo de una nueva era, donde las viejas jugadas de poder ya no funcionarán de la misma manera? Los próximos años serán cruciales para determinar el rumbo de las relaciones internacionales y la configuración de un nuevo orden económico global. Y si te ha gustado el video, deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más análisis sobre geopolítica. Nos vemos en el próximo video.